Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor en esta hora? En esta oportunidad estaremos compartiendo, encontrando consuelo y esperanza. Dice el salmista en el Salmo 42, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuánto podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solía hacer las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me abrazan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias porque hablas a nuestras vidas, te muestras a nuestros corazones y haces tu obra maravillosa, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu nombre sea grandemente exaltado y que tu Espíritu Santo venga ministrando nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. En la reflexión de este día, nos sumergimos en la rica profundidad de los salmos, centrándonos particularmente en el Salmo 42. Este salmo es una obra maestra que combina la poesía y la espiritualidad y nos habla directamente al corazón de nuestra experiencia humana, especialmente en tiempos de desánimo y depresión espiritual. El Salmo 42 comienza con una pregunta conmovedora: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Y la otra versión que habíamos leído: ¿por qué estoy desanimado? Y esta interrogante capta la atención de la lucha interna que muchos de nosotros experimentamos. Y el encabezado del Salmo dice: para el director del coro, Masquín de los hijos de Coré, y nos introduce el contexto y el propósito. Los hijos de Coré, un grupo de los sacerdotes levitas especializados en el ministerio de cántico, o sea, el ministerio de alabanza, como se describe en la segunda carta de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Nos recuerda que este salmo era parte de la adoración pública y estaba destinado a ser cantado. Los salmos, en su esencia, son más que meras palabras. Son canciones, poemas, diseñados para despertar, expresar y formar parte de la vida emocional del pueblo de Dios. Están creados no solo para el intelecto, sino también para nuestras emociones, reconociendo su inmensa importancia en nuestra vida espiritual. Y ese término masquín en el encabezado sugiere una canción que instruye o una creación sabiamente compuesta, aunque su significado exacto es incierto. Y esto resalta la función dual de los salmos. Son tanto una fuente de enseñanza como una expresión artística. Nos recuerda que la instrucción
y la devoción no están separadas, sino que están enlazadas o entrelazadas en un acto de adoración. La revelación de los salmos radica en su capacidad para moldear nuestros pensamientos, nuestras emociones y alinearnos con la perspectiva de Dios, con esa perspectiva divina. Jesús enseñó que los salmos están inspirados por Dios y tienen el propósito de influir en cómo pensamos y también en cómo sentimos. Al sumergirnos en los salmos, nos unimos a un proceso de pensar y sentir como Dios. Nuestra oración debe ser que este viaje a través de los salmos nos permita profundizar nuestra comprensión y experimentar el consuelo y la instrucción de estos cantos que nos ofrecen para nuestra vida diaria. Al adentrarnos en el Salmo 42, nos enfocamos en una visión general para entender cómo el justo experimenta depresión espiritual. Este salmo nos revela aspectos esenciales que debemos considerar en nuestra propia época de desaliento. Externamente, el salmista está enfrentando circunstancias opresivas. En los versículos 3 y el 10 ilustran cómo los enemigos lo acosan constantemente con la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y la otra versión decía: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Dónde está tu Dios? Este interrogante no solo es un desafío, sino que sugiere un sentido de abandono, como si Dios hubiera dejado al salmista a su suerte. Internamente, el salmista se encuentra en un estado de profunda tristeza y perturbación. Se describe a sí mismo como abatido, perturbado. Y en los versículos 5 y 11 está manifestando esta situación. En el 3 revela la intensidad de su angustia. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, lo que indica un desánimo continuo y profundo. Además, en verso 7, el salmista utiliza la metáfora para sentirse ahogado por las olas y las corrientes. Una imagen poderosa de su sufrimiento. Imagínense que usted cae en la piscina, ¿verdad? De esa forma, está cubierto completamente. De esa manera se sentía en su angustia, en su desánimo, en su depresión, el salmista, y eso es lo que está expresando. Se sentía que se ahogaba. No sé cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez. Que se ahogaba, ¿verdad? Que no podía ni respirar, ¿verdad? Que hasta le dolía el pecho y sentía que se moría. Pues de esa forma estaba el salmista en esta situación. A través de este salmo vemos reflejada la realidad de la lucha espiritual que enfrentamos. Un tema que es universal y nos ofrece una ventana para comprender mejor cómo lidiar con esos tiempos de oscuridad, de desolación, recordándonos que también en la fe se fortalece nuestro espíritu. Pero existen esos momentos de tribulación. No es que no tengamos fe, aún cuando tenemos fe, existen momentos de tribulación en nuestra vida. Y eso es lo que está afrontando el salmista acá. Al explorar este salmo, nos encontramos con una lucha tenaz de la esperanza en Dios, una batalla contra el desánimo y una turbación en el alma. Y hoy ese tema está más en boga, ¿verdad? El desánimo, el desaliento, los problemas de ansiedad, las tendencias al suicidio, ¿verdad? Que de hecho si sale la noticia de una persona que se ha quitado la vida, hay otros que como que agarran valor también para decir voy a hacer lo mismo, por la misma situación que están enfrentando de turbación, de desánimo. El salmista enfrenta esta lucha con una determinación firme, y eso lo refleja el versículo 5 y 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarme. Y es interesante este versículo, ¿verdad?
¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Verdad? ¿Por qué estoy desanimado? No sé si alguna vez se ha hecho esa pregunta a usted. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué me siento de esta forma? Entonces, eso es lo que el salmista se está preguntando. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y esta no es una rendición pasiva ante la desesperación, sino una resistencia activa, un rechazo a sucumbir a la desesperanza. Espera en Dios. La oscura nube de la emoción pasará. Esa situación va a pasar. Aunque la siente larga, eterna, que nunca termina, esa situación pasará, está diciendo en otras palabras. Amén. Esa temporada difícil va a pasar. Amén. Dígale que está cerca. Esa temporada difícil va a pasar. No te rindas. No te rindas. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. La luz del amanecer está en camino, hermano. El contexto del Salmo es uno de opresión externa y un caos emocional interno, caracterizado por la depresión y una profunda turbación. El salmista persiste en su lucha por la desesperanza. Y es notable que cuando se está concluyendo el Salmo y viene el siguiente, aún se encuentra en esa batalla. Amén. Y posiblemente alguno de ustedes esté pasando por alguna situación similar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Él está diciendo, Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Y finaliza con un compromiso de seguir luchando por la experiencia gozosa de la esperanza y la liberación de su turbación, incluso aunque aún no haya alcanzado la alabanza plena que anhela. Amén. Tiene que seguir luchando, no pierda la esperanza. Dios sigue siendo Dios, ¿lo cree? Tiene que estar anclado a la esperanza y a la liberación que Dios traerá. Tenemos que confiar en el Señor. Al final del Salmo 42 nos presenta una conclusión que es agridulce. La fe del salmista es admirable y su lucha es heroica, pero aún así, él se encuentra en un estado que no es de paz, que no es de esperanza, amén, que no es de alabanza plena. El Salmo, incluido en las Escrituras por designio de parte de Dios, nos sirve a nosotros de guía y nos sirve también de enseñanza. Al prestar atención cuidadosa a la lucha que el salmista tiene y reflexionar en sus palabras, nos permite que Dios forme nuestros pensamientos en Él y en nuestra vida, así como nuestras emociones también tienen que ser formadas. Y de esta manera nos vamos a convertir en árboles fructíferos, como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Resistentes a las sequías de la opresión, el desánimo y la turbación manteniendo nuestras hojas verdes, nuestras hojas vivas en todas las estaciones, porque estamos resistiendo, porque Dios está con nosotros. Amén. El salmista, enfrentando el desánimo y la opresión de sus enemigos, responde de diversas formas. La primera es cuestionar a Dios con un sincero ¿por qué? En el verso 9 expresa esta interrogante, sintiendo como que si Dios lo hubiese olvidado. Aunque usa la palabra olvidado, es consciente de su exageración, porque lo indica en el verso 8, donde reconoce la misericordia y el canto nocturno de Dios. Y este sentimiento de abandono es más una extensión emocional que una creencia real. Amén. Por lo tanto, la pregunta del salmista es ¿por qué? Y es legítima, aunque no sea teológica o precisa, si con el tiempo demuestra que no creía realmente en el abandono divino.
¿verdad? Simple y sencillamente está expresando cómo se siente en ese instante. Y podemos considerar sus palabras iniciales como expresiones de angustia llevadas por el viento en medio de su lucha. Y en su lucha contra el desánimo, el salmista afirma con firmeza el amor soberano de Dios. ¿Cuántos creen que Dios los ama? En el verso 8 declara: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A pesar de sentirme olvidado, nunca, o a pesar de que el salmista se siente olvidado, nunca duda de la soberanía de Dios sobre su situación. ¿Verdad? Usted puede estar en angustia y desesperado, pero no se olvide de la soberanía de Dios. Es lo que está haciendo el salmista. Y esta convicción se refleja en su declaración de que todas las adversidades son como olas pasando sobre él, y lo que demuestra su creencia inquebrantable en la providencia divina. En medio de la angustia, permanezcamos confiando en el Señor. Amén. Las olas de la vida, por duras que sean, no deben hacernos renunciar a esta verdad de Dios sobre nosotros. Estas verdades actúan como lastre en su pequeño bote de fe, evitando que se vuelque en medio de la tormenta emocional. Muchos posiblemente han aprendido esta lección aún más profundamente a través de sus propias experiencias con las olas que están encontrando en sus vidas, comprendiendo que no hay consuelo en negar la soberanía de Dios sobre el bien y el mal. Amén. El salmista encuentra refugio en la canción, especialmente en la noche, elevando oraciones. Dios de mi vida, como se menciona en el verso 8. Y esta no es una canción de esperanza fácil o alegre, es una oración, canción, es una súplica de parte del salmista, que también es una canción, es una petición por su vida. Es fascinante. En medio de su desánimo, el salmista elige cantar. Amén. ¿Cuántos cantan en medio de su desánimo? ¿Cuántos pueden levantar sus manos aunque no tengan fuerzas? Porque las fuerzas vienen de Dios para nuestras vidas. Y posiblemente el Salmo 42 mismo surgió de estas oraciones nocturnas cantadas. En momentos de desaliento no todos tenemos la capacidad de componer canciones. ¿O cuántos escriben canciones cuando están desanimados? Algunos ni cuando estamos alegres. Entonces, pero aquí surge una canción. Por eso es importante tener el libro de los Salmos. Es un himnario que refleja toda la gama de emociones humanas. Isaac Watts compuso versos que son cantados, proporcionando palabras y melodías para aquellos momentos en que nuestras propias palabras fallan. Y esos recursos son una ayuda, ¿verdad?, para afirmarnos. Al igual que el salmista, el amor soberano de Dios en medio de todas nuestras tribulaciones. El Salmo 42 nos enseña una valiosa lección: la importancia de predicar a su propia alma. ¿Cuántos les han predicado a su propia alma? Eso es lo que está haciendo el salmista. ¿A quién le está hablando? A su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le está hablando a su alma, le está predicando a su alma. El versículo 5 nos desafía en esto, ¿verdad? Y es lo que hemos mencionado. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios que aún he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y esta autoproclamación es esencial en la lucha de la fe. Martin Lloyd Jones, en su reflexión sobre este pasaje, resalta cómo a menudo nuestra infelicidad proviene de escuchar a nuestro propio ser. ¿Cuánto le habla a su propio ser? Mira cómo te vieron, mira cómo te trataron, mira que no te han llamado, mira que no te han visitado, mira que esto, mira que lo otro. Su ser le está hablando a usted. Pero en lugar de dejar
que el desánimo le hable, predíquese a sí mismo, que es lo que el salmista hizo. Amén. Si nos levantamos por la mañana y somos inundados por pensamientos automáticos, recuerdos del problema que tuvimos un día antes, y algunos que ni duermen por esa situación, y la falta de sueño provoca diversas enfermedades, y está nuestro propio ego hablando a nuestra vida y aturdiéndonos más, desesperándonos más, perturbándonos más de lo que ya estamos, y no solamente vamos a tener ese acúmulo de pensamientos negativos, sino que nos vamos a enfermar. Por eso, en contraste, el salmista elige hablarle a su propia alma, en lugar de permitir que su ego lo esté dominando. Amén. Si usted es como Igor, nadie me quiere, nadie me comprende, y se levanta todos los días de la misma forma, entonces, como diría alguien de al lado, pero el salmista se enfrenta a sí mismo con la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Desde nuestra perspectiva, después de la cruz, entendemos que la base más sólida de nuestra esperanza se encuentra en Jesucristo, crucificado por nuestros pecados y victorioso sobre la muerte. Por tanto, la tarea principal que debemos aprender es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Amén. Y el que está cerca, predícate a ti mismo el Evangelio. Y debemos recordar esas verdades como esta: si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso es lo que dice Romanos. Y ahora hay un versículo que siempre suena en mi mente, que es: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que contra ti se levanta. Amén. Predicar el Evangelio en nuestra propia alma es una herramienta poderosa. Si el salmista hubiera vivido en la época de Cristo, seguramente hubiera recurrido a esta práctica. Aprendamos entonces a predicarnos a nosotros mismos la verdad del Evangelio, recordando siempre que Cristo y en Cristo tenemos esperanza, una esperanza firme, y el amor que nunca nos abandona, porque Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Dios nunca lo ha dejado de amar. ¿Lo cree? Es que a mí Dios no me quiere, dice: mejor oye usted por mí. No, Dios nunca nos ha dejado de amar. Y otro enfoque: el salmista se sumerge en la reminiscencia de sus expectativas o de sus experiencias pasadas, especialmente en aquellas vividas en la adoración junto al pueblo de Dios. En el versículo 4, con nostalgia expresa cómo guiaba la multitud hacia la casa de Dios, marcado por la alegría y la gratitud, cómo esas reuniones se convertían en verdaderas fiestas espirituales. Y esta reflexión resalta la inmensa importancia de la adoración comunitaria en nuestras vidas. Estos momentos compartidos no deben tomarse a la ligera, ya que muchos de ellos ocurren con esos encuentros reales y transformadores con el Dios que vive y permanece para siempre. La adoración en comunidad no solo fortalece nuestra fe en el presente, sino que también sirve como un faro de esperanza y de confirmación en tiempos de turbación y de desánimo. El recuerdo de esas experiencias no es mera nostalgia, es un poderoso recordatorio de la presencia tangible de Dios en medio de su pueblo. Por tanto, debemos adorar y debemos ir en adoración en comunidad, con solemnidad y expectativa. Amén. Es importante que adoremos a Dios como comunidad. ¿Está conmigo? Y debemos pedirle a Dios que revele su propósito y poder en estos encuentros que tenemos con el pueblo de Dios. Estas memorias del salmista son un llamado a valorar y buscar la presencia divina en nuestra adoración conjunta. Por eso dice la palabra
no dejes de congregarte, porque estas experiencias nos fortalecen. Eso era parte de la fortaleza que el salmista tenía en ese tiempo de angustia, de desánimo. Está conmigo. El salmista experimenta una profunda sed de Dios, comparándose con un siervo que anhela las corrientes de las aguas. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y la versión Reina Valera dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo notable aquí es que su sed no es principalmente por un alivio de sus circunstancias adversas o por la derrota de sus enemigos. Aunque no es erróneo desear alivio o pedir la victoria sobre los enemigos, lo que sobresale es un anhelo por Dios mismo. Amén. Eso es lo que más desea, la presencia de Dios. ¿Cuántos desean la presencia de Dios? Y este deseo ferviente nos recuerda que al sumergirnos en los salmos, lo que más se intensifican es nuestro amor por Dios, nuestra aspiración de verlo, estar con Él y hallar nuestra satisfacción en su admiración y exaltación. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que Dios se manifieste de manera tal que aumente nuestro deseo de conocerle, tener comunión con Él. Amén. Y en este camino nos encontramos con la respuesta suprema al hacer el salmista en las palabras de Jesús y Pablo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mientras que Pablo nos enseña que al convertirnos a Cristo, vemos el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios viviente. Al contemplar a Cristo vemos el rostro de Dios y nos encontramos con la gloria de su rostro en el Evangelio de su muerte y en la resurrección. Que el Señor intensifique nuestra sed por ver su rostro y satisfaga ese anhelo por medio del Evangelio de la gloria de Cristo, la verdadera imagen de Dios. En medio de circunstancias opresivas y de sensación de abandono, el salmista muestra una fe resiliente. A pesar de sentirse olvidado, ¿cuántos se han sentido olvidados? Recuerda que los tiempos de adoración junto al pueblo de Dios, y eso refuerza su esperanza. Y este recordatorio no es un simple acto nostálgico, sino una reafirmación de su fe, incluso en la tormenta emocional. Porque algunos dicen, yo me acuerdo que cuando yo comencé de cristiano, es algo nostálgico. Pero el salmista no está hablando de nostalgia, está reafirmando su fe, se está fortaleciendo al recordar esto. Mire, cuando a usted lo abatan pensamientos de desánimo, de desesperación, de angustia, acuérdese de lo que Dios ha hecho. Acuérdese de esos momentos de triunfo, de bendición que Dios le ha dado. Eso va a fortalecerle en ese instante. Amén, hermano. Amén. Y este salmo es un recordatorio que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Diga el que está cerca, no está solo. Dios está presente y nuestra relación con Él puede ser fortalecida a través de la adoración, la oración y la recordación de su fidelidad. Amén. ¿Cuántos han pasado esos momentos, verdad? Que están en angustia, en desánimo, en desesperación. Y luego se acuerdan y adora a Dios. Una de las veces que me hicieron cirugía, estaba ingresado al hospital y estaba ahí, todo hecho nada. De repente escucho una alabanza y eso me hizo retomar fuerzas, ¿verdad? Y recordar la fidelidad, la bondad, el amor de Dios para levantarnos. Amén. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos hacer de esta reflexión? Primero, tengamos un diálogo interno, aprendamos a predicarnos a nosotros mismos la verdad del Evangelio, especialmente en momentos de angustia o duda. Prediquemos. En segundo lugar,
tengamos esos recuerdos como fuente de fuerza, esos recuerdos de los tiempos de comunión íntima con Dios, con la familia de la fe, con la comunidad, con la iglesia, como una fuente de fortaleza y esperanza. Amén, hermanos. Tenemos que adorar en medio de la aflicción, incluso en medio del dolor. Buscamos momentos para adorar a Dios, sabiendo que su presencia, y en su presencia encontramos consuelo y esperanza. Y el otro punto es la sed de Dios. Tenemos que cultivar un anhelo profundo y constante por Dios, reconociendo que nuestro mayor consuelo y esperanza se encuentra en su presencia. ¿Qué esperamos? Que este salmo nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro ser, recordándonos que en Él encontramos nuestro refugio y fortaleza, incluso en medio de la tormenta. Como dice aquel canto, paz en medio de la tormenta. Le invito a ponerse de pie en este instante. Señor, a ti que mereces toda gloria, honra y alabanza, nos dirigimos en este momento. Posiblemente algunos estén pasando por tiempos de angustia, de desánimo, de desesperación, de turbación, de opresión, pero sabemos que tú estás con nosotros y ahora les fortaleces en fe, Señor. Ahora traes esa fuerza de tu espíritu. Señor, que de tu trono fluya ese río de agua viva, Señor, saciando nuestra sed, porque nos encontramos con tu presencia. Que fluya esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos llene de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de ese poder de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, cuando estamos en angustias, tú nos haces, Señor, encontrar la victoria. Nos haces salir adelante. Nos das nuevas fuerzas, nueva esperanza. En el nombre de Jesús. Y ahora declaramos que tu pueblo es grandemente fortalecido en esta hora. Que tú le levantas con poder y gloria en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos que han estado ahí bombardeando, pensamientos negativos, pensamientos de desesperación, pensamientos de enfermedad, pensamientos de calamidad, pensamientos de tristeza, de cualquier cosa negativa que esté atacando, en esta hora declaramos que son echados fuera de la vida, del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos y emociones de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Declaramos que tú traes libertad de toda negatividad, Señor, de toda opresión, de toda carga negativa. Se va ahora en el nombre de Jesús. Oh, levanta con poder y gloria, oh Dios. Oh, trae esos pensamientos de paz, de prosperidad, de victoria, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Levanta con poder y gloria ahora. Declara esa libertad en el nombre de Jesús. Si ha estado siendo atacado con esa opresión de cualquier cosa, ya sea física, ya sea emocional, ya sea laboral, ya sea cualquier cosa, ahora tome la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea fortalecido con poder y gloria. Aleluya.